En los 2000, España sufrió uno de los cambios más importantes de su historia. Terminaba de integrarse en el sistema de la Unión Europea adoptando el euro como moneda de curso legal, enterrando de una vez por todas la peseta. Pero en los últimos años hay un run que dice que esto fue un error. Tras más de 2 décadas desde que esto haya sucedido, muchos dicen que solo ha sido un lastre para los españoles y que se debería dar marcha atrás. Y la pregunta ¿es eso cierto? Ahora mismo el euro es la segunda moneda más importante a nivel global. Es una moneda utilizada por millones de personas e incluso se utiliza por grandes instituciones a modo de reserva, al igual que el dólar. Pero claro, tener una moneda potente a nivel internacional no te garantiza nada. Ecuador es el ejemplo. ¿Realmente esto ha perjudicado a los españoles? ¿Se debería volver a la peseta? Esto y más lo vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que no me enrollo más. ¡Poneos cómodos! ¡Que empezamos! Pero antes de eso, ¿no sabéis qué hacer con vuestros ahorros? Os presento Bison Trade, un broker español de Mira Alta Bank, entidad que cuenta con más de 14 años de experiencia y 12.000 clientes en España. Y antes de seguir, responsabilidad. Si estáis interesados en esto es porque sabéis lo que hacéis y tenéis unos ahorros que queréis poner a trabajar. Bison Trade te permite operar con la mayoría de activos financieros, ya sean acciones, ETFs o renta fija, a excepción de las criptomonedas, producto en el que no permiten invertir. Cumple con todos los estándares de calidad y seguridad que debe cumplir un buen broker, regulado y supervisado por el Banco de España y la CNMV, y también están adscritos al Fondo de Garantía de Depósitos, ofreciendo una cobertura de hasta 100.000 euros por titular. Y lo más importante, ofrece tarifas muy competitivas y atención al cliente en español. Si te interesa, puedes abrir tu cuenta siguiendo el enlace que tienes en la descripción y en el comentario fijado. Gracias a Bison Trade por patrocinar este vídeo y ahora sí, no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. El 1 de enero del año 2022 comenzó a circular la nueva moneda tras 3 años de preparación. El 3 de enero el 96% de los cajeros automáticos de la zona euro ya dispensaban billetes en euros y una semana después del lanzamiento más de la mitad de las transacciones en efectivo se hacían en euros. Esto implicaba algo muy importante para todos los países, el abandono de su soberanía monetaria, es decir, que tu banco central actúe en base a los intereses del gobierno. Desde ese entonces el encargado de dirigir la política monetaria ha sido el Banco Central Europeo, un organismo que velaría por la estabilidad de la moneda. Y aquí es donde nos vamos a topar con un asunto muy interesante, y es que ha sido entrar en el euro y que se infle la famosa burbuja inmobiliaria que explotó en el año 2008. Como diría el profesor de Los Increíbles, ¿casualidad? No lo creo, pero no por lo que algunos se piensan. Cuando España entró en el euro ocurrieron dos cosas simultáneamente. En primer lugar, que la financiación se volvió relativamente más barata, es decir, los tipos de interés eran mucho menores en comparación a los que había antes del euro. Y claro, esto era un cebo muy bueno para que la gente pida crédito. Acostumbrados a unos tipos de interés más elevados, de repente han visto cómo estos han ido por los suelos. Pero bueno, por otro lado hubo otro problema, un problema que tiene más que ver con el propio diseño de la eurozona. A principios de los 2000, Alemania, Francia e Italia atravesaron dificultades económicas, haciendo que el Banco Central Europeo baje sus tipos de interés con el fin de apoyar sus economías. El objetivo lo consiguió, pero creando consigo otro problema. Países como España estaban en plena expansión y esta bajada de los tipos de interés lo que hizo fue sobreestimular la economía. En otras palabras, que la economía española iba encocada hasta que lo pagó caro en el año 2008. ¿Por qué? Porque no hubo otra forma de paliar la crisis de esos países, por un fallo de diseño de la eurozona del que ya hablaremos en otro vídeo. Y después del año 2008 ya hemos visto todos lo que ha pasado. Una deuda que se ha incrementado, salarios estancados, vivienda cara y un largo etcétera. Y la pregunta que nos surge a raíz de todo esto es: ¿cambiaría algo si nos salimos de la Unión Europea? ¿Debemos abandonar el euro y volver a la peseta? Si España quiere seguir siendo un país desarrollado, no.
Si bien hay cosas más que cuestionables sobre la Unión Europea, lo cierto es que España no sería lo que es hoy sin ella. Ahora mismo el país no atraviesa su mejor momento, estamos todos de acuerdo. Salarios, vivienda, jóvenes son grandes problemas, pero esto no es nada comparado con lo que habría sin la Unión Europea. En primer lugar, estamos hablando de que el Estado español no tiene la misma credibilidad que toda la Unión Europea en su conjunto. Si ya de por sí tuvimos problemas con la prima de riesgo en el año 2012, estando en el euro, imaginaros cómo sería la situación ahora. Estamos hablando de una moneda respaldada por varios estados soberanos y con una capacidad que por sí sola España no podría tener. Y diréis, bueno, pero si España actúa de forma responsable podría obviar este problema, ¿no? A ver, buen chiste. Lo mejor siempre va a ser que un Estado sea emisor de su propia moneda y que vele por su propia economía. El problema es el supuesto de que el gobierno no vaya a abusar de ese poder. Ya estamos viendo cómo se están manejando las cuentas públicas en los últimos años, y si se puede sostener esta enorme deuda que tiene España es gracias al euro. Sin el euro, España se habría enfrentado a dos escenarios posibles. Uno en el que los recortes que se hicieron después de la visita de los hombres de negro hubiesen quedado como un cuento de hadas, pero ya os imagináis que esto no se habría hecho. El escenario más probable es que le hayamos pedido consejo a la Argentina de aquel entonces para resolver el problema, con exactamente el mismo resultado. Al final, estar en la zona euro nos dota de cierta disciplina para evitar que los gobiernos abusen de las políticas fiscales. Y sí, tiene sus problemas, la deuda sigue creciendo y demás. Lo trataremos en otro vídeo, no os preocupéis. El punto es que España sigue respirando y gozando de estabilidad gracias al euro. No hay demasiadas razones para pensar que en caso de tener nuestra propia moneda hubiésemos estado mejor. Pero es que el problema de abandonar el euro y la Unión Europea en general va mucho más allá de eso. Otra cosa que no tenemos en cuenta a la hora de ver las ventajas que nos brinda estar en la Unión Europea son los diversos tratados comerciales que hay. España es un país importador, no es algo que haya ocurrido desde la entrada del euro, sino que es algo que ya viene de lejos. ¿Y cuál es la ventaja de estar en la Unión Europea? Por un lado, teniendo el euro, olvidamos de problemas cambiarios. Si comerciamos entre nosotros, el efecto moneda es cero. Y esto de aquí nos lleva al segundo punto. Supongamos que España se sale de la Unión Europea y adopta de nuevo la peseta como moneda. Evidentemente, esa peseta va a ser una moneda mucho más débil que el euro, haciendo que las importaciones se encarezcan, provocando que los precios de los productos se incrementen. Y no solo eso, sino que ese desequilibrio comercial será insostenible, ya que España tendría dos déficits, el fiscal y el comercial, la receta perfecta para que se descontrole la inflación. Y hablando de la inflación, antes del euro, España tenía una media de inflación de un 8%, y desde la entrada al euro esta se ha estabilizado en torno a un 2%, con episodios de descontrol como el que hemos vivido en los últimos años, pero ya está volviendo a la normalidad. Haber adoptado una moneda respaldada por instituciones fuertes y sobre todo donde se establece la independencia del Banco Central y el gobierno nos permite de gozar de una estabilidad de precios que no podríamos ver de ninguna otra forma. Sí, España podría blindar su propio Banco Central y asegurarse así de que no se utilice la política monetaria con fines partidistas. Pero volveríamos al problema que comentamos hace un momento. Sería una moneda mucho más débil que el euro, haciendo que suframos las consecuencias ya comentadas. En resumen, si queremos seguir siendo primer mundo, o al menos aparentarlo, debemos mantenernos en el sistema euro. La Unión Europea tiene sus problemas, como la burocratización, algunas políticas regulatorias que son absurdas, entre otras muchas cosas. Pero los costes de abandonar esta unión son demasiado elevados y no compensan los beneficios. Ahora mismo en España no hay ninguna fuerza política que nos pueda hacer pensar que se podría llevar el país mejor sin la Unión Europea. Y cuando digo ninguna es ninguna, sin excepción alguna. Aparte de esto, tenemos que hablar del peso geopolítico de la Unión Europea. Estamos en un mundo donde hay dos gigantes como China y Estados Unidos que mueven los hilos, y ningún país de la Unión Europea sería capaz de hacerle sombra a esos países. Sin embargo, con la Unión Europea como bloque, sí que tiene más peso a nivel internacional. Sí, también tiene sus cosas y ha llevado bastante mal su independencia energética, política militar, etc. Pero insisto, a pesar de lo mal que se ha hecho, estaríamos peor sin la Unión Europea. Y hasta aquí
el vídeo de hoy. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que España estaría mejor fuera de la Unión Europea? Os leemos en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.